Feliz día. Damos gracias a Dios por el milagro de la vida y le suplicamos nos dé la sabiduría para entender su palabra. Amén. Continuamos con la introducción del Nuevo Testamento en la parte donde dice los evangelios. La tradición de los apóstoles. Pero, ¿quién escribió estos primeros evangelios y a partir de qué datos? Sabemos que Jesús murió sin haber escrito nada, pero había dedicado la mayor parte de su tiempo a formar a los 12 apóstoles que había escogido. Convivían con él como hacían los discípulos de los maestros judíos y les hacía memorizar su enseñanza. Más que multiplicar los discursos, Jesús había repetido de 1000 maneras las verdades esenciales. Los apóstoles tenían grabadas en la memoria una serie de instrucciones del Maestro, además de los hechos que habían presenciado. Y no podemos dudar que desde los días de Pentecostés se preocuparon por dar forma a esas instrucciones de Jesús que iban a ser la catequesis de la iglesia primitiva. Llamamos tradición de los apóstoles al conjunto de hechos y enseñanzas de Jesús que los apóstoles predicaron y comentaron para dar a conocer la persona y la obra de Jesús, Mesías de los judíos y Salvador de toda la humanidad. Hijo de Dios, venido de Dios y resucitado. Como dijimos en otros lugares, todo lo que sabemos de Jesús lo recibimos de sus apóstoles. Por supuesto que nos gustaría conocer las mismas palabras de Jesús, tales como se pudieron escuchar. Pero la fe de la Iglesia considera que solamente los apóstoles fueron sus testigos auténticos, y lo entendieron como Dios quería que fuera entendido y creído. Es palabra de Dios, no solamente lo que dijo Jesús y lo que ellos escucharon, sino también lo que nos dijeron de Jesús. Del arameo de Jesús al griego del Evangelio. Jesús y sus contemporáneos hablaban arameo, idioma que, desde la vuelta del destierro, había sustituido al hebreo en Palestina en el uso corriente. El hebreo, sin embargo, seguía enseñándose y aún hablándose. Muchos judíos lo entendían, y los escritos religiosos se redactaban a menudo en ese idioma. Precisemos que hebreo y arameo son dos idiomas bastante parecidos, que pertenecen a la misma familia de las lenguas semíticas. El griego, en cambio, era el idioma usado en todos los países del Imperio Romano para el comercio y la vida urbana, como el inglés en nuestros días. Permitía la comunicación entre pueblos muy diversos, unificados bajo la autoridad y la ley romana. Hasta en Palestina, buen número de judíos lo entendían. El latín, en cambio, idioma de los romanos, no se usaba fuera de la administración. Los judíos, tan numerosos en todas las ciudades grandes del Imperio Romano, y los cristianos, que se iban a multiplicar en los mismos lugares, hablaban griego y ya usaban la Biblia traducida al griego, la llamada versión de los 70. ¿Cuáles fueron los intermediarios entre Jesús y los apóstoles? Que se expresaban en arameo. Fuera tal vez de oraciones como el Padre Nuestro y nuestros evangelios redactados en griego, es imposible contestar seriamente a esta pregunta sin entrar en un sinnúmero de problemas muy complejos.
al cabo de tantas investigaciones muy serias, los biblistas siguen divididos sobre las conclusiones que se pueden sacar en cuanto al origen y las fechas de composición de los evangelios. Los 4 evangelios. Un hecho se impone a primera lectura. Los 3 primeros evangelios, de Mateo, de Marcos y de Lucas, se parecen en muchos pasajes. Cuentan los mismos hechos, a menudo en el mismo orden. Por eso los llamamos evangelios sinópticos, lo que significa que podríamos disponerlos en 3 columnas yuxtapuestas para comparar sus 3 maneras de contar el mismo hecho. Son tantas las semejanzas y también tantas las divergencias que hasta el momento no ha sido posible explicar a la vez las unas y las otras. Juan, en cambio, demuestra su originalidad desde el prólogo y no coincide con los otros sino de vez en cuando. Por estas razones empezaremos hablando de los sinópticos. El testimonio de los antiguos autores cristianos. En el año 110, Papías de Hierápolis, cerca de Éfeso, escribía: Marcos, intérprete de Pedro, escribió con exactitud, pero no en forma ordenada, todo lo que recordaba de los dichos y hechos del Señor. Acompañaba a Pedro, que enseñaba según la necesidad del momento, no en forma de composición, y no cometió errores insertando ahí algunas cosas según las recordaba. Mateo juntó en hebreo los dichos del Señor, y cada uno en adelante los tradujo según su capacidad. En el año 185, el obispo y mártir San Irineo escribía: Mateo publicó un evangelio entre los hebreos y en su idioma, mientras que Pedro y Pablo salían a evangelizar Roma y a fundar la iglesia. Después de su partida, Marcos, discípulo y traductor de Pedro, puso por escrito la predicación de Pedro. También Lucas, compañero de Pablo, hizo un libro con el evangelio predicado por éste. Estos datos antiguos, a los que deberíamos añadir muchos otros posteriores, muy despreciados por gran número de biblistas modernos, han vuelto a ser considerados como datos de gran valor histórico. Te invito a que sigas escuchando la tercera parte de la introducción al Nuevo Testamento. Gracias, feliz día, bendiciones.